Hay heridas que no sangran por fuera, pero dejan el alma tambaleando por dentro. Y quizás tú, en silencio, ya has sentido esto, el desgaste de tener que proteger tu paz frente a alguien que no ve tu alma, solo su utilidad. No se trata solo de palabras duras, se trata de miradas que manipulan, silencios que castigan, elogios que aprisionan. Se trata de esa sensación de que necesitas justificarte todo el tiempo, como si tuvieras que probar que lo que sientes es válido, que tu dolor tiene sentido. Pero, ¿y si te dijera que ya no necesitas luchar para ser comprendido? Porque hay otra forma de protegerte, una forma que nace desde dentro, y no del conflicto. El Dr. James Doughty, neurocirujano e investigador de la compasión, nos recuerda algo esencial. El verdadero escudo emocional no es el control externo, sino la claridad interna. Cuando la mente encuentra reposo en la propia intención, cuando el corazón entiende que ya no necesita convencer a nadie de su valor, algo cambia, de forma casi invisible pero poderosa. La energía deja de reaccionar y pasa a sostenerse. La defensa deja de ser armadura y pasa a ser presencia viva. Doughty enseña que la compasión estructurada, aquella que tiene límites claros y raíces profundas, es más fuerte que cualquier ataque. Porque quien tiene centro no necesita vencer al otro, solo necesita no perderse a sí mismo. Ram Dass decía, si crees que eres tu ego, cualquier ataque te destruye. Y tal vez ya hayas sentido esto en carne propia. Cuando te identificas con la herida, cada gesto se convierte en un detonante. Cada frase se convierte en amenaza. Pero cuando empiezas a cultivar la presencia silenciosa, cuando tu sistema nervioso aprende a no reaccionar, el otro pierde el poder. Porque el verdadero poder que el narcisista tiene no es sobre ti, es sobre tu reacción. Es sobre cuánto aún crees que necesitas ser aceptado, visto, entendido para existir. Este video no trata sobre cómo vencer al narcisista. No se trata de técnicas de manipulación inversa, ni de estrategias de ego contra ego. Es una invitación a volver a ti, a reconocer que no estás aquí para luchar contra nadie. Estás aquí para recordar quién eres, incluso frente a quien intenta hacerte olvidar. Vamos a caminar juntos por un mapa interior que no promete fórmulas mágicas, pero ofrece anclas vibracionales, herramientas simples pero profundas, y sobre todo una mirada compasiva sobre lo que ya has enfrentado en silencio, intentando mantener tu luz encendida incluso cuando todo a tu alrededor parecía querer apagarla. Tal vez estés cansado, no solo físicamente, sino emocionalmente exhausto de intentar mantener el equilibrio en relaciones que te descentran. Y quiero que sepas, esto que sientes no es debilidad, es la inteligencia del cuerpo diciéndote que algo necesita cambiar, que tu energía vale más que cualquier validación externa, que no estás aquí para explicar tu valor, sino para habitarlo, con dignidad, con lucidez, con presencia. La neurociencia nos muestra que cuando estamos en ambientes hostiles, nuestro cerebro entra en estado de hipervigilancia. El sistema límbico se activa, la respiración se acorta, el corazón se acelera. Pero lo que la espiritualidad práctica revela es que existe un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio habita tu poder. Un silencio vibracional donde puedes elegir no entrar en el juego, no porque seas débil, sino porque eres libre. Y de eso trata este video, de cómo desarmar el narcisismo sin guerra, de cómo sostener tu paz sin necesidad de gritar, de cómo proteger tu frecuencia sin necesidad de atacar. Es un camino que comienza adentro, que pasa por reconocer dónde tu energía está siendo drenada y termina con la retoma de tu soberanía emocional. No es una fórmula fácil, pero es una práctica posible. Y cada palabra que vas a escuchar de aquí en adelante es un recordatorio. No estás solo, no estás equivocado por sentir lo que sientes y aún puedes volver a casa, hacia adentro de ti, con más firmeza, más presencia, más claridad que nunca. Respira hondo, silencia por dentro y permite que este reencuentro comience ahora. Cuidado con el impulso de explicarte. Hay una trampa sutil, casi imperceptible, que se activa cuando estamos frente a alguien que nos desestabiliza emocionalmente. Esa necesidad automática de justificar lo que sentimos, de explicar por qué reaccionamos así, por qué nos duele, por qué no pudimos hacerlo mejor.
Y tal vez tú ya hayas vivido esto más veces de las que quisieras recordar. Momentos en los que, frente a un narcisista, sentiste que necesitabas convencerlo de que tu intención era buena, que tu emoción tenía sentido, que tú también merecías ser escuchado. Pero lo que muchas veces no vemos, porque estamos atrapados en ese impulso de ser comprendidos, es que el narcisista no está buscando verdad, está buscando control vibracional. No le interesa lo que sientes, le interesa cómo puede usar tu sentir para alterar tu frecuencia. Y en ese instante en que tú intentas explicar tu mundo interno a alguien que solo quiere invalidarlo, te desconectas de ti, abandonas tu centro, sacrificas tu verdad por una validación que nunca llegará. Desde la neurociencia emocional, sabemos que el sistema límbico, la región del cerebro que gestiona nuestras emociones más primitivas, reacciona automáticamente frente al rechazo o la desregulación del otro. Cuando alguien nos niega, nos critica o nos manipula emocionalmente, el cerebro interpreta eso como una amenaza y busca reparar el vínculo no desde la razón, sino desde la supervivencia. Por eso muchas veces, incluso sabiendo que estamos cayendo en la misma dinámica tóxica, no podemos evitar explicar. Pero explicar no sana, justificar no transforma, porque mientras intentas ser entendido por alguien que no quiere verte, te pierdes de ti. Y cuanto más te explicas, más entregas tu frecuencia al campo del otro. Es como intentar encender una vela en un vendaval. El esfuerzo es inmenso, pero la llama no se mantiene. Y la exhaustión emocional que esto genera no viene solo del otro, viene de nuestra tentativa incesante de traducir lo invisible, nuestro sentir, para alguien que solo ve lo que puede manipular. Ramdas solía decir que, cuando dejas de reaccionar, el otro pierde el poder. Pero esa reacción no siempre es grito, confrontación o ira. A veces la reacción es sutil. Es la tentativa de explicar, de convencer, de ser comprendido. Y es ahí donde la trampa se cierra. Porque el narcisista no reacciona a tu dolor, reacciona a tu movimiento de querer ser aceptado. Percibe dónde tu frecuencia aún depende de la suya, y es exactamente allí donde actúa. Muchos de los que nos acompañan en este canal comparten historias de cansancio vibracional profundo, historias de relaciones donde cada conversación se convertía en un campo de guerra silencioso, donde cada intento de conexión se transformaba en acusación, y donde el impulso de explicar se volvía un ciclo de autoabandono. Y si esto también te ha pasado, debes saber, no estás roto, tu cerebro no está fallando, simplemente fue entrenado para buscar reconexión basándose en la supervivencia. Pero ahora, quizás sea hora de enseñarle un nuevo camino, el de la frecuencia soberana. Porque cuando silencias ese impulso de explicarte, algo profundo sucede, no en el otro, en ti. Tu energía deja de pedir permiso para existir, tu campo deja de implorar reconocimiento, y a poco el otro deja de tener con qué jugar. Porque el narcisismo se alimenta del conflicto, pero también de la justificación. Se alimenta de tu necesidad de ser entendido. Y cuando esa necesidad se disuelve, el juego pierde sentido. Respira, siente y observa. ¿Cuántas veces has entrado en una conversación solo para intentar probar que no eras quien te dijeron que eras? ¿Cuántas veces saliste aún más vacío, más confuso, más distante de ti? Esto no es sobre culpa, es sobre conciencia, y la conciencia libera. Cuando empiezas a percibir que tu verdad no necesita ser traducida para ser válida, empiezas a volver a casa, hacia adentro, hacia ese espacio donde no es preciso convencer a nadie para sentirse en paz. Y es ahí donde comienza el verdadero desarme. No porque hayas vencido al otro, sino porque dejaste de luchar por algo que nunca debió haber sido puesto en juicio, tu propia dignidad emocional. Y a partir de ese punto, cada encuentro deja de ser campo de batalla y pasa a ser espejo. Espejo de cuánto ya no necesitas explicarte, porque ahora, finalmente, te reconoces.
Y eso basta. El error invisible de querer curar a quien no quiere ser curado. Hay una forma de amor que, sin darnos cuenta, se convierte en trampa. Una forma de compasión que se desfigura en sacrificio. Una entrega que nace del alma, pero que, mal dirigida, termina vaciándonos por dentro. Y es esa necesidad, sutil, a veces desesperada, de querer sanar al otro. De pensar que si damos lo suficiente, si tenemos la paciencia suficiente, si mostramos la luz suficiente, entonces él cambiará, ella cambiará, todo cambiará. Pero no cambia. Quizá tú también has sentido eso. El peso de estar al lado de alguien que te hiere y aún así pensar que tu tarea espiritual es quedarte. Que si lo amas lo suficiente lo transformarás. Que si eres más consciente, más compasivo, más comprensivo, entonces Él despertará. Pero hay algo que nadie nos enseñó a tiempo. No toda herida quiere ser curada. No toda alma está lista para mirarse. Y no todo vínculo es un llamado a la salvación. La compasión verdadera, como dice el Dr. James Doty, no es aquella que se anula para mantener al otro en pie. Es aquella que sostiene el amor sin abandonar los propios límites. Porque compasión sin estructura se convierte en autosabotaje espiritual. Es como ofrecer agua a alguien que no tiene sed, y aún así seguir llenando el vaso, incluso cuando el otro lo derrama repetidamente. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro tiene patrones de apego profundo. Cuando crecemos creyendo que necesitamos hacer algo para ser amados, llevamos esa programación a la vida adulta. Y es por eso que muchas veces, incluso después de tanto dolor, no podemos soltar. Hay una parte nuestra que aún cree que si somos lo suficientemente buenos, el otro se convertirá en alguien mejor. Pero eso solo es el viejo argumento del salvador inconsciente. Y en ese guión, quien siempre se pierde, eres tú. Espiritualmente hay un momento sagrado en el camino de todo buscador, el momento en que entiende que amor no es insistencia. Amor es presencia lúcida, y la presencia lúcida sabe diferenciar entre un ser que sufre y quiere evolucionar y un ser que sufre y quiere arrastrar a los demás al mismo abismo. No es juicio, es discernimiento vibracional, y el discernimiento es el mayor acto de amor hacia uno mismo. Algunos vínculos no son para salvar, son para enseñarnos a salvarnos a nosotros mismos. Son espejos que muestran dónde aún creemos que nuestro valor depende del otro, donde aún confundimos cuidado con dependencia, donde aún ofrecemos el alma como remedio para quien ni siquiera quiere mirar su propia herida. Hay una soledad muy específica en amar a alguien que no se ama, y más aún en intentar ser luz para quien rechaza cualquier claridad. Pero esa soledad no es castigo, es invitación para volver a la propia fuente. Para recordar que tu energía es demasiado preciosa para ser desperdiciada en quien no quiere sanarse, sino que quiere consumirte en el proceso. El verdadero despertar comienza cuando entiendes que no es tu tarea curar a nadie. Tu tarea es mantener tu frecuencia limpia, tu intención clara, tu campo protegido. Y eso, por sí solo, ya es luz suficiente. A veces esa luz inspirará, otras veces incomodará, y muchas veces alejará a quien no está listo para brillar a su lado. Pero no te confundas. Decir no a esa misión invisible de salvar al otro no es dureza, es madurez espiritual. Es cuando el corazón aprende a amar sin cargar, a cuidar sin absorber, a estar presente sin perderse. Porque tú también mereces ser cuidado, tú también mereces descanso. Mereces vínculos donde no necesites ser el terapeuta, el espejo, el suelo. Es un proceso de reeducación del alma, de soltar el papel de curador compulsivo, de aceptar que algunas historias no tienen final feliz, pero tienen aprendizaje, que algunas personas no van a cambiar, y eso no es tu culpa, y que puedes seguir siendo luz, aunque necesites iluminar otro camino lejos de aquel que eligió permanecer en la sombra. En el aikido emocional, como veremos más adelante, el secreto no está en resistir frontalmente, está en redireccionar. Y quizá esa sea tu lección ahora, redireccionar tu compasión hacia adentro, para cuidar de quien más lo necesite en este momento. Tú,
porque curar al otro puede parecer noble, pero curarse a uno mismo es sagrado. La técnica del reflejo neutro. Hay momentos en los que el silencio se vuelve más poderoso que 1000 argumentos. Instantes en los que un solo gesto, estable, firme, sereno, desactiva una tormenta que parecía imparable. Y es en esos momentos cuando descubrimos que no se trata de ser más fuerte que el otro, ni más sabio, ni más rápido. Se trata de no entrar en el juego, de no prestar el alma como escenario para la batalla del ego ajeno. Y eso, aunque parezca simple, requiere una práctica interna profunda, la del reflejo neutro. El reflejo neutro no es pasividad, tampoco es frialdad, es presencia vibracional, es mirar al otro sin ceder el eje, escuchar sin absorber, estar sin colapsar. Es un estado del sistema nervioso que ha aprendido a no tomarse nada como personal. No porque se haya vuelto indiferente, sino porque ha entendido que no todo merece una reacción emocional. Que muchas veces, lo más compasivo que puedes hacer es no responder. Desde la neurociencia, sabemos que el sistema límbico, cuando percibe amenaza o ataque, activa la respuesta de lucha o huida. Y el narcisista, consciente o inconscientemente, sabe cómo encender ese sistema en los demás. Usa silencios prolongados para provocar ansiedad. Usa palabras cargadas de ambigüedad para sembrar duda. Usa elogios para manipular la necesidad de aprobación. Todo en él o en ella está diseñado para desestabilizar tu campo emocional. Pero hay algo que él no puede controlar: tu decisión de no reaccionar. El reflejo neutro nace ahí. En ese instante donde antes tú respondías con explicaciones, ahora solo respiras. Donde antes buscabas defenderte, ahora sostienes la mirada. Donde antes te culpabas, ahora permaneces presente. No desde la rigidez, sino desde una suavidad firme. Desde un silencio activo que le dice al otro: aquí no hay combustible para tu fuego. Aquí no hay frecuencia para tu manipulación. La medicina conoce esta práctica como regulación límbica. En terapia somática, es el acto de contener al sistema nervioso sin colapsarlo. No se trata de reprimir la emoción, sino de sostenerla con conciencia. En lugar de reaccionar desde la herida, te asientas en el cuerpo y desde ahí reflejas. Como un lago inmóvil, refleja la tormenta sin convertirse en ella. Pero para llegar a ese estado, es necesario haber hecho un trabajo interior de anclaje vibracional, porque el reflejo neutro no se improvisa, se cultiva, se entrena en lo cotidiano, en cada conversación en la que eliges no justificarte, en cada mirada en la que eliges no entrar al juego de poder, en cada silencio en el que decides que tu paz es más importante que tu ego. La espiritualidad práctica nos recuerda que no todo debe ser confrontado, que hay batallas que se ganan sin levantar una palabra, que el verdadero poder está en quien no necesita demostrarlo. Y eso es el reflejo neutro, un acto silencioso de soberanía energética, una declaración sin palabras que dice: mi frecuencia no está en venta. Y tal vez te preguntes, ¿cómo puedo sostenerme así frente a alguien que ha aprendido a desarmarme emocionalmente? ¿Cómo no caer si esa persona conoce todos mis botones? La respuesta no es fácil, pero es real. Regresando al cuerpo, respirando, sintiendo el piso bajo tus pies, anclándote en el momento presente, porque un sistema nervioso presente no puede ser secuestrado, y un corazón que se ama no se entrega a quien lo quiere desestabilizar. El reflejo neutro no va a cambiar al narcisista, pero va a protegerte de su juego. Va a mostrarle sin palabras que tú ya no estás disponible para la dinámica tóxica. Y poco a poco, el otro se dará cuenta. No hay nada más desconcertante para quien busca manipular que no encontrar con qué hacerlo, que descubrir que su poder ya no funciona, que su guión ya no tiene escenario. Y tú, que tal vez por años fuiste ese escenario, ahora estás volviendo a ti. No desde la rabia, no desde la revancha, desde la paz,
Desde esa certeza interior que dice, no necesito destruir al otro para liberarme. Solo necesito no seguir entregando mi frecuencia como ofrenda a quien no sabe cuidar de ella. Porque hay un momento en el camino en el que dejar de reaccionar no es resignación, es maestría vibracional. Y cuando llegas ahí, ya no hay ego que te arrastre, ni drama que te consuma, solo tú, presente, entero, imperturbable, como un espejo limpio que ya no refleja la herida, sino la sanación, como un reflejo neutro que, sin luchar, lo desarma todo. Ancla energética antes del contacto. Hay encuentros que no comienzan con palabras, comienzan con la anticipación, con ese nudo sutil en el estómago, con esa tensión en el pecho, con esa respiración que se vuelve imperceptiblemente más corta cuando sabes que vas a ver a esa persona. El cuerpo lo sabe antes que la mente, el sistema nervioso ya se está preparando, porque hay relaciones que se vuelven campos de alta intensidad energética, donde tu frecuencia puede alterarse con solo una mirada, un tono, un silencio. Y es por eso que necesitas un ancla. No después del impacto, sino antes. Un ancla energética no es un amuleto místico ni una fórmula mágica. Es un retorno, una recordación vibracional de quién eres antes de entrar en contacto con quien a menudo te hace olvidar. Porque el mayor peligro del vínculo con un narcisista no es lo que él dice, es lo que tú dejas de sentir cuando estás cerca. Es esa desconexión sutil de tu cuerpo, de tu verdad, de tu centro. Y ahí comienza la práctica. Una práctica simple, pero profundamente transformadora. 4 respiraciones conscientes. 4 momentos de pausa real, en los que inhalas con la intención de volver a ti. Exhalas con la decisión de no entregar tu campo. No es solo oxígeno lo que estás moviendo, es presencia, es poder interno. Es tu sistema nervioso entendiendo que, esta vez, no va a entrar al territorio del otro sin una raíz propia. Visualiza, no como una técnica elaborada, sino como un gesto íntimo. Cierra los ojos por un instante, antes del encuentro. Imagina un círculo suave a tu alrededor. No un muro, no una armadura. Un campo vibracional que respira contigo, que pulsa contigo, que te recuerda en silencio que tú eres dueño de tu energía, que tu frecuencia no está disponible para quien la distorsiona, que puedes estar presente sin dejarte llevar. Desde la neurociencia sabemos que esta preparación activa el sistema nervioso parasimpático, el mismo que regula la calma, la seguridad, la conexión interna. Cuando respiras con intención y visualizas con claridad, tu cuerpo interpreta que estás a salvo. Y un cuerpo que se siente a salvo no reacciona. Observa, siente, elige. Eso es inmunidad psicoemocional activa. No es ausencia de emoción, es soberanía sobre ella. Y quizás tú pienses, pero ¿cómo sostener esta ancla si él o ella sabe exactamente cómo desestabilizarme? Y es una pregunta legítima, porque quien ha compartido vínculos tóxicos por mucho tiempo suele tener caminos neuronales muy bien establecidos de autoabandono. Pero es justamente ahí donde esta práctica opera su mayor milagro. No afuera, dentro. Cada vez que respiras con conciencia, interrumpes un patrón. Cada vez que vuelves al cuerpo antes del contacto, estás diciendo a tu cerebro, ya no necesitamos sobrevivir. Podemos elegir, podemos habitar. Y esto no se trata de controlar al otro, ni siquiera de evitar el conflicto. Se trata de no perderte, de entrar y salir de cada encuentro siendo tú, de no regalar tu claridad para aplacar el caos ajeno, de sostener tu vibración con la misma dignidad con la que respiras, no para impresionar, no para demostrar nada, solo porque ya no sabes vivir de otra manera, porque la paz se ha vuelto tu forma de estar en el mundo. Hay una frase que resuena profundamente en muchos caminos espirituales. Antes de entrar en la batalla, honra tu centro. Y en este contexto, el centro no es un ideal inalcanzable, es una práctica cotidiana. Es detenerse un minuto, sentir los pies, volver al aire, recordar tu nombre interno. A veces no necesitas cambiar nada en el entorno, solo necesitas estar completo antes de entrar en él. Y si lo piensas, esto no es solo una técnica para encuentros difíciles, es una forma de vivir, de existir con presencia vibracional, de comenzar cada conversación, cada día,
cada vínculo, desde un lugar de integridad emocional. Porque cuando aprendes a entrar en contacto sin perderte, ya no necesitas protegerte con dureza. Tu claridad se vuelve tu escudo, tu respiración tu hogar, tu energía tu mayor frontera. Quizás por mucho tiempo tuviste que endurecerte para sobrevivir, pero ahora esta ancla suave, esta pausa antes del contacto, te ofrece otra posibilidad. La de permanecer blando, pero intacto, presente, pero libre. En el cuerpo, en la frecuencia, en la verdad. Y eso, aunque parezca sutil, lo cambia todo, porque ya no es el otro quien decide cómo vas a sentirte. Ahora eres tú quien sostiene la vibración. Desde adentro, desde siempre, desde este instante. No es lucha, es aikido emocional. Hay un instinto muy humano que nos hace creer que, para protegernos, debemos resistir, que debemos oponernos con fuerza a lo que nos amenaza, levantar muros, apretar los puños, ganar la discusión, rebatir cada manipulación con lógica, defendernos con argumentos, con gritos, con razón. Pero hay otro camino, un camino más antiguo, más sabio, más silencioso. El camino de redirigir, no de oponerse, el de moverse con la energía, no contra ella. Y ese camino se llama aikido emocional. El aikido, en su origen japonés, no es un arte de ataque, es un arte de armonía. El practicante no resiste el golpe, no lo bloquea, lo acompaña, lo redirige, lo convierte en un movimiento que no destruye, sino que transforma. Y ese principio, llevado al plano emocional, se vuelve una medicina poderosa frente a los vínculos tóxicos. Porque, frente al narcisismo, resistir suele reforzar la dinámica. Pelear le da combustible, reaccionar lo alimenta. Pero redirigir desarma. En una conversación cargada de manipulación, el aikido emocional no busca ganar, busca permanecer. No quiere tener razón, quiere sostener la paz interior. No se trata de callar por miedo. Es un silencio que sabe, un gesto que no se entrega, una mirada que no se deja arrastrar. Y ese tipo de respuesta no se puede fingir. Nace de una coherencia profunda entre cuerpo, mente y corazón. Desde la neurobiología del trauma, sabemos que el sistema nervioso tiene respuestas automáticas frente a la amenaza: lucha, huida o congelamiento. Pero hay una cuarta posibilidad: regulación consciente, una especie de danza interna que permite estar presente sin colapsar, sin endurecerse, sin desaparecer. Y eso es aikido emocional. No negar la emoción, sino permitir que fluya sin volverse arma ni escudo. Usar su energía como impulso hacia adentro, no hacia el otro. Quizás tú ya hayas intentado todas las formas de enfrentamiento. Discutiste, te defendiste, expusiste tus puntos, y aún así sentiste que no servía de nada, que cuanto más te esforzabas por ser claro, más el otro torcía tus palabras. Y tal vez eso te hizo sentir impotente, o culpable, o frustrado. Pero la verdad es otra. No es que tú no supieras defenderte, es que estabas usando un idioma que el narcisismo no reconoce, el idioma de la verdad. Y el aikido emocional no habla en ese idioma, habla en vibración, en frecuencia, en presencia. No necesita convencer, no necesita imponerse, solo necesita mantenerse. Como el bambú, que se dobla, pero no se quiebra. Como el río que no empuja la piedra, pero la transforma. Como el corazón que no grita, pero no deja de latir. El verdadero poder está en quien no se desequilibra, y eso no significa no sentir, significa no permitir que el sentir sea secuestrado. En una discusión, por ejemplo, el aikido emocional observa el intento de provocación, y en lugar de responder, respira, redirige, cambia el ritmo, mueve la energía, a veces con una pausa, a veces con una frase neutral, a veces con un silencio más potente que cualquier grito. No hay manual, hay escucha interna, y eso requiere práctica. La práctica del aikido emocional comienza mucho antes del conflicto. Comienza cuando decides que tu paz vale más que tu ego, cuando entiendes que no necesitas demostrar nada para estar en tu verdad,
que no necesitas probar tu integridad frente a quien ya decidió negarla. Y en ese instante, algo se reordena. No afuera, adentro. El cuerpo deja de tensarse. La mente deja de justificar. El alma se sienta, respira, permanece. No es rendición, es sabiduría, porque rendirse sería entregarle al otro tu energía. Resistir sería desgastarla en vano, pero redirigir es elegir conscientemente no jugar el juego. Y eso para quien vive del control es desconcertante, porque ya no hay con qué pelear, ya no hay eco a su drama, ya no hay espejo que le devuelva su caos. Solo estás tú, sereno, presente, inaccesible a la manipulación. El aikido emocional no te promete que el otro cambiará, pero te asegura que tú ya no serás el mismo, que tus reacciones dejarán de definir tu día, que tus emociones no serán más rehenes del comportamiento ajeno, que tu energía encontrará su cauce y que, poco a poco, la paz dejará de ser algo que buscas para convertirse en algo que emanas. Y quizás, con el tiempo, incluso puedas mirar al otro sin odio, sin rencor, solo con la certeza de que ya no necesitas quedarte ahí. Porque donde antes había lucha, ahora hay movimiento. Donde antes había guerra, ahora hay danza. Y donde antes te perdías, ahora te encuentras. Eso es aikido emocional. No una técnica, una forma de estar, de ser, de volver. Sin ruido, sin miedo, sin lucha, pero con toda tu verdad intacta. Hay caminos que no se cierran con palabras, se cierran con decisiones internas, con silencios que ya no necesitan ser llenados, con despedidas que no se hacen afuera, sino dentro, porque hay vínculos que no se rompen por una conversación, sino por una transformación vibracional. Y quizás ese sea el punto más profundo de todo lo que has escuchado hoy, que liberar una relación narcisista no comienza con el otro, comienza contigo. El Dr. James Doty lo resume con una lucidez que desarma. La verdadera fuerza no es la dureza, sino la estabilidad de la compasión con límites. Y esa frase encierra una sabiduría que quizás tu alma ya intuía, pero tu corazón aún no se atrevía a sostener, porque por mucho tiempo nos hicieron creer que poner límites era egoísmo, que alejarnos era traición, que retirarnos era fracaso. Pero a veces la mayor muestra de amor es decir basta, basta de entregarse donde no hay cuidado, basta de explicarse donde no hay escucha, basta de quedarse donde ya no hay respeto. Eckhart Tolle lo complementa con una verdad que solo puede brotar del silencio. La presencia consciente disuelve el drama que el ego narcisista intenta invocar. Porque cuando dejas de entrar en el juego se cae. Cuando dejas de reaccionar, el drama pierde sentido. Cuando ya no necesitas que el otro cambie para estar en paz, la paz llega, no como un regalo externo, sino como una consecuencia natural de tu claridad. Y quizás ahora puedas mirar hacia atrás, no con culpa, sino con compasión, porque tú hiciste lo que sabías hacer. Intentaste, amaste, sostuviste, creíste, pero ahora sabes algo nuevo, algo que no viene de un libro, ni de una teoría, viene de tu cuerpo, de tu energía, de tu experiencia. Ahora sabes que tu sistema nervioso también tiene derecho al descanso, que tu corazón también merece ser escuchado, que tu presencia también necesita ser protegida. Muchos creen que sanar un vínculo narcisista es enseñar al otro una lección, mostrarle lo que hizo, hacerle ver su error. Pero ese camino está lleno de trampas, porque el narcisismo se alimenta de conflicto, incluso cuando el conflicto parece justicia. La verdadera sanación no es pedagógica, es energética. No se trata de enseñar al otro, se trata de enseñarle a tu sistema nervioso que él ya no necesita vivir en alerta, que ya no necesita estar hipervigilante, que puede soltar, que puede confiar, que puede volver a casa. Y esa casa no es un lugar, es un estado. Es esa sensación de habitarse de nuevo, de caminar sin miedo a ser invalidado, de hablar sin la ansiedad de ser malinterpretado, de existir sin pedir permiso,
sin negociar tu luz, sin reducir tu verdad. Esa casa es tu frecuencia recuperada, y desde ahí, todo cambia. No porque el mundo se vuelva más suave, sino porque tú ya no eres terreno fértil para la manipulación, porque tu energía ya no reacciona, porque tu silencio ya no es sumisión, es sabiduría, porque tu presencia ya no es un espacio vacío esperando ser llenado. Es un campo vibracional lleno de intención, de calma, de dignidad. Y quizás, en este instante, mientras estas palabras tocan algo en ti, algo muy sutil se está acomodando. Como si una parte de ti, esa parte que por tanto tiempo esperó ser vista, respetada, comprendida, finalmente respirara. No porque encontró al otro, sino porque se reencontró consigo. Y ese reencuentro es el principio de todo. Respira, siente, permanece. Porque a partir de ahora, cada encuentro será distinto. No porque los demás cambien, sino porque tú ya no te perderás en ellos. Porque llevas dentro una técnica silenciosa, una práctica sagrada, un ancla viva. Llevas dentro la capacidad de sostener tu paz, de regresar a ti, de ser ese campo que no se tuerce ante la tormenta, ese corazón que no suplica ser amado para amar, ese ser que no necesita pelear para protegerse. Y eso quizás es todo lo que viniste a recordar, que no estás aquí para cambiar al otro, estás aquí para volver a ti, con ternura, con firmeza, con verdad. Porque cuando tú estás en tu centro, el caos no tiene por dónde entrar. La manipulación no tiene por dónde anclarse. El juego se cae y tú te elevas. Con cada respiración, con cada silencio, con cada decisión de no responder como antes, con cada paso de vuelta a casa.